Bueno, ahora sí, yo creo que ahora es la última clase. Vamos a hacer esto. Vamos a archivo. Ya habíamos visto esto. Voy a hacerlo relativamente rápido. Secuencia de comandos, cargar archivos en pila, explorar, busco. Aquí está. Esta es anterior noche. Esta la vamos a hacer. Le doy OK a cargar los archivos. Esta parte que va a ser muy similar a la que hemos hecho en la anterior clase, pues la voy a hacer rápido, ¿ya? No voy a tomar tanto tiempo. Una vez que carga todo, selecciono la primera, con Shift apretado en el selecciono la última, Control G para agrupar, Control J para duplicar. Este de acá son los renders crudos, lo pongo RAW. Acá vamos a hacer el trabajo de los elementos, entonces le pongo elementos. Listo. Esto igual y pueden colocarle un colorcito. Vamos, voy a colocar por acá verde. Los otros de acá le voy a colocar amarillo y listo. El verde lo voy a cerrar. Por acá. Puesto en esta capa voy a subir la que dice Ambient Occlusion. ¿Ya? La que dice AO. Esta es la única que vamos a multiplicar. La multiplico. Bajo la opacidad a un 45% más o menos, tal vez menos en este caso. Voy a ver, para ver cuánto está afectando la imagen, voy a desactivar el ojito. Me agrada así como está. Está bien. Voy a dejar lo voy a dejar ahí con un 45, tal vez un poco más, lo voy a bajar a un 35%. 35. Ya. Listo. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos reflexiones. Vamos a subir las reflexiones. Estos reflejos los voy a mezclar como trama. A ver, ahí vamos a ver cómo está afectando. Muy bien. Lo voy a bajar a un 80%, 80%. Listo. Todos estos valores ya les he dicho que es a lo que ustedes ven y les gusta, ¿no? Para optimizar su imagen, control 0. Ya, control 0 y van a optimizar su imagen al espacio de trabajo, al espacio que les da su pantalla, ¿no? ¿Qué más? Sky Max, transparentes, estos no los voy a usar por ahora. Entonces se ha terminado esto. Control J para duplicar, control E para fundir en una sola imagen. Esta de acá voy a ponerle entonces naranja. Y aquí viene lo nuevo, ¿no? Desde aquí viene lo nuevo. Vamos a buscar por acá un filtro, este que se llama Nick Collection. ¿Ya? Este es un plugin que tiene varias formas de trabajar acá. Dentro de Nick Collection, todos estos son diferentes. Entonces los que suelo usar son Viveza y este Color FX Pro. Ese es el que vamos a ver ahora. Esto, si no lo tienen que instalarlo en Photoshop. Voy a crear un canal de Telegram donde voy a subir cosas completamente legales, guiño guiño. Ya, entonces los que no tienen instalado pues van a preguntar por ahí en el canal de Telegram y lo vemos, ¿no? Voy a entrar entonces a Color FX Pro 4, le doy clic, lo cargo. Ahí está. Ya. Entonces suele venir así. Vamos a usar este que dice Pro Contrast. Debería venir así, un filtro vacío. Van a buscar en biblioteca de filtros, van a buscar los de arquitectura. Y el primero que podemos sacar es el extractor de detalle. Voy a sacar ese. Y pueden fijarse todos estos detalles que tienen por acá. Ya va ganando, va marcándose mucho más los detalles. Ya.
Voy a dejarlo ahí por un 30% más o menos. Me gusta lo que está pasando con la imagen por estos lugares, pero ya en el techo no me gusta tanto, ¿no? Está recuperando cosas que no quiero. Para ver lo que estoy logrando, podemos utilizar esto para hacer una comparación de cómo está entrando y cómo le está afectando a la imagen. Y podemos también acá volcarlo de manera horizontal. ¿Ya? En posición se ponen las flechas y vamos a mover, ¿no? Voy a volver acá a una sola. Incluso acá pueden comparar las dos imágenes. Voy a volver a una sola. Entonces me gusta lo que está pasando arriba, pero no en el techo. Entonces, ¿cómo hago para corregir eso? Voy a ver si está todo bien. Estaba viendo si es que estaba con volumen. A ver, voy a añadir por acá puntos de control. Vengo acá, añado puntos de control. Ya, ahí no me está afectando, pero ahora mismo no estoy viendo cuánto está interactuando. Este punto de control negativo en realidad te está quitando el efecto en cierta parte del espacio. Para ver en qué parte exactamente, ustedes tienen que venirse acá. Ya. Ahora voy a seleccionar este punto, y lo voy a posicionar con Alt. Voy a ir duplicando puntos de control, cosa de que no me afecte el techo. Ya los cambios que he hecho no me afectan el techo, y el resto de la imagen, bueno, que me afecte no, eso es lo que quiero, ¿no? Que me afecte todo esto menos al techo. Perfecto, ya lo he conseguido. Voy a volver a ver cómo estaba y ahí tengo, ¿no? Entonces este es el extracto de detalle que hemos logrado. Me gusta mucho. Otro que suelo usar mucho es este filtro de Pro Contrast. Estos que están con la estrellita amarilla son los que son mis favoritos. ¿Ya? Ustedes solo para volverlo favorito solamente le dan ahí y se vuelve favorito. ¿Ya? Ahora voy a ver este Pro Contrast, pero si le doy clic ahorita va a reemplazar este extracto. Entonces lo que tengo que hacer es decirle que voy a añadir un filtro. El filtro está vacío, ahora lo voy a llenar con Pro Contrast. Ahí está. Voy a ir corrigiendo el color dominante, tal vez con un 15%. Vean lo que están logrando, tal vez un 10 corrigiendo el contraste y otro 10 para el contraste dinámico, ¿no? Quitándole esto, vamos a ver lo que estamos logrando. Igual acá. Listo. Por último, otro que suelo usar mucho es este Skylight filtro. Añadir filtro, Skylight, listo. Y esto hay que ver cómo está interactuando, ¿no? Con un 20% está bastante bien. Y así de fácil hemos terminado la postproducción. Ya a mí me gusta mucho como está ahora. Pueden ir probando todos estos, tal vez seguramente más adelante voy a ir variando. Voy a ir haciendo tutoriales de V-Ray, voy a ir haciendo tutoriales de ArchiCAD, entonces vamos a ir usando todos estos poco a poco, o tal vez también haga un tuto específico de Nik Collection, ¿no? Configurando un poco más de lo que hemos visto ahora. Le voy a dar a aceptar, va a generar una nueva imagen, una copia. Esta copia tiene los efectos ya puestos. Ahí está. Entonces tenemos cómo ha entrado la imagen, ¿no? La imagen cruda y la imagen con postproducción. Ya, ustedes decidirán cuál les gusta más, cuál menos. Incluso pueden pues, no sé, bajarle la opacidad a esto si no les gusta mucho, un 80%. Hacer un juego de todos estos, ¿no? A mí me gusta más esta. Voy a decirle que sea un 100 y un 100. Listo. Ahí está, esa es la imagen. Vamos a guardarla para verla bien. Archivo,
guardar una copia. Va a ser esto, note interior, no sé si es 4K esta imagen, nick, y guardar, solo para mostrar a qué hemos llegado. Ahí está, este es el resultado final. Voy a cerrar esto. Voy a ver en tamaño real. Sí, era 4K. Entonces, fíjense, ¿no? Cómo está la imagen terminada. Para ver en pantalla completa, F11 o le dan acá. Eso es. Esta es otra de las imágenes que hemos logrado en el curso. Soy Usutsu Mujuro. Ansiaba desafiaros. Este es para mí. Acepto tu reto. Vamos a ver todo el proceso. Bueno, aquí tenemos parte de las imágenes que hemos logrado, ¿no? Un poco el proceso, no he guardado todo, pero he podido recuperar parte de lo que hemos logrado en el curso. Cuando entramos es esto lo que logramos sin hacer casi nada, ¿no? La siguiente imagen es una imagen, no sé si estamos bien. Es un rendería tirando la noche. Aquí con postproducción de Nick Collection, ¿ya? Y el siguiente es un render interior con postproducción, y esta con postproducción de Nick Collection, ¿no? Esta es con cámara RAW y esta es con Nick Collection. Eso es lo que hemos logrado. El nivel está bastante bien. Y lo principal es que es muy fácil de lograr. Pasar de esto a esto no demora casi nada. Es muy sencillo. Es creo de 5 el programa que todo el mundo puede usar. Programa que va a poner al alcance de todos lograr este tipo de imágenes. Lo único realmente malo es, bueno, es que requiere una máquina un poco mejor que los otros motores de render, de preferencia una tarjeta gráfica RTX, pero no sé, voy a ver. Yo creo que donde corre Lumion corre de 5. También tengo pensado hacer una comparativa de una misma imagen en Lumion y en D5, vamos a ver. Es una muy buena opción para nosotros que estamos todo el tiempo buscando software pirata, instalando, no sé, dañando, con la posibilidad de dañar algunas máquinas, con que no da bien un programa porque es pirata, no sé qué, o la excusa de siempre, ¿no? Aquí en Latinoamérica tenemos ahora un programa que no le pide nada a nadie y que es gratis, ¿no? Que todo lo gratuito. Recuerden que en este curso hemos usado solamente lo enteramente gratuito. Entonces, llegar aquí a esto de forma gratuita, a esto de forma gratuita y tan fácil, es realmente algo impensado hace un par de años. Hace, no sé, el 2017. Era muy difícil llegar a esto. Aparte, siempre tenías el problema de estar consiguiendo el software, ¿no? El software bueno que te permita, no sé, que te permita estar a la par con la nueva tecnología que, bueno, se podía conseguir software pirata, pero de versiones antiguas o tardaba en llegar, ¿no? Ahora no, no tenemos por qué usar software pirata, ni nada. Está increíble de 5. Con esto cierro el curso, mucho extendido. Ahora voy a responder una pregunta, pero hasta aquí el curso.
los que no les interesa la respuesta a la pregunta, pues pueden pasar a otro video. Y de aquí solo voy a responder una pregunta. Saludos, suerte, chao. Bueno, de mis 103 poderosos suscriptores, el único que sí digno en hacer una pregunta fue Benny Barra, que me dice dónde consigo los materiales. ¿Ya? Entonces voy a responder a esta pregunta. Los materiales los consigo en diferentes páginas, ¿no? Una de ellas es esta Polyheaven, que tiene HDRIs, que tiene texturas y por acá tiene modelos. ¿Ya? Entonces esta es una. Otra buena para texturas es sharptextures.com. ¿Ya? Es igual una muy buena página. Varias uso de aquí. Si no me equivoco, el muro que vimos, el muro que usamos en el proyecto está acá. Recuerdo haber usado esta. No en el que hicimos, pero en otro modelo. Entonces es uno de los que todo el tiempo estoy usando. Otra es esta de acá, Textures.com. Ya. Para sociedades y demás. Tiene un montón de materiales PBR. Tienen que ir conociendo un poco las páginas y si ven algo que realmente les gusta, pues descárguenselo. Este Megascans que ya lo había mostrado igual cuando hicimos la clase de decals. Ya es otra muy buena página. Tenemos asfaltos, no sé, concretos, muy buenos materiales. Ya solo la mayoría de estas solo te piden suscribirse o no sé, esa que creo que te pide que tengas instalado un programa, no recuerdo muy bien. Al final te suscribes y se acabó. Después tenemos esta de SketchUp Texture Club. Esta es la que menos uso, pero sí, alguna vez me ha salvado de cosas muy puntuales. Ahora, en cuanto a modelos, esta es una que me gusta mucho. Esta CGTricks va diciéndote por aquí que hay modelos para descargar, hay tutoriales, hay de todo. No solo para SketchUp, ¿no? Hay para diferentes motores y demás. Entonces de aquí voy sacando lo que me sirve. Realmente la he usado mucho. Y he sacado varias cosas de muy buena calidad que están en otras páginas también, pero aquí es como un resumen, ¿no? Aquí cada semana si te suscribes te van enviando un correo electrónico y tú ya vas viendo qué te gusta, qué no, y vienes acá y lo descargas, ¿no? La mayoría se puede descargar, otras te mandan a un Patreon para que pagues y demás, pero bueno, nosotros estamos enfocándonos en lo gratuito y muchas cosas de aquí son gratuitas. Acá Dimensiva tiene muy buenos mobiliarios. La mayoría son de pago, pero por acá tenemos modelos libres. ¿Ya? Entonces, no sé, creo que los tengo descargados todos estos y unos cuantos más que se han vuelto de pago, pero que eran libres en su momento. Muy buena página. Esta otra de Sketch Education, igual. Por acá tienen modelos, hay también, no sé, escenas completas, todo. Dense una vuelta, hay texturas. Dense una vuelta por acá. Está bueno. Ya. Y por último, y obviamente, 3D Warehouse. Yo creo que aquí está todo. Y de aquí mi recomendación es que si ven algo bueno, algo que les gusta, descárguenselo. Muchas veces me he confiado que aquí se iba a quedar y a la hora de la hora no lo he vuelto a encontrar. ¿Ya? Pero
aquí esta es la razón por la que he dejado Cinema 4D y me he pasado a SketchUp. Ya, porque es en vez de usar SketchUp usaba Cinema 4D. Después de Archicad me iba a Cinema 4D y renderizaba ahí. Y Cinema 4D es una belleza, ¿no? Es un programa muy estable, muy bueno, pero tiene la desventaja de que no se puede encontrar mucho mobiliario. Y una vez que se metan a hacer renders se van a dar cuenta de que se necesita bastante mobiliario para que tus imágenes no se estén pareciendo todo el tiempo. Para que no estés haciendo lo mismo todo el tiempo, necesitas tener variedad de mobiliario. Y eso te da la 3D Warehouse, ¿no? Eso es Benio. Gracias, muchas gracias por preguntar, por comentar. Pero espero que te sirvan estas recomendaciones. Y pues cualquier duda está ahí en los comentarios para que me escribas. No se olviden que voy a crear un canal de Telegram para compartir cosas así. Compartir cosas que descargo, y hoy por hoy me parece Telegram el mejor lugar. Va a estar ahí en el video, en la información del video, y va a estar en un grupo de Telegram y demás. Eso es todo. Nos vemos en los siguientes videos. No me voy a perder mucho tiempo. Voy a tratar de estar activo. Chao, muchas gracias.